Hola, esta es la clase de mujeres hermosas de la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Bautista Getsemaní de Guadalajara. Mi nombre es Rebeca Hernández y vamos a dar inicio con una oración. Gracias te damos, Padre bendito, porque nos permites tomar tiempo para estudiar tu palabra. Sabemos que tienes mucha enseñanza para nosotros en este día y queremos pedirte que dispongas nuestro corazón para asimilar todas las enseñanzas. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Estamos trabajando en nuestra clase con el material La Biblia libro por libro. Alguien me preguntó en el YouTube, en el canal que tenemos para compartir este video, dónde se consigue y la referencia que les hago es que es Editorial Mundo Hispano o Casa Bautista de Publicaciones. Si buscan una librería evangélica cristiana, pueden buscarlo con esa editorial. Esa sería la referencia con la que van a poder encontrarlo. La Biblia Libre por Libro, Editorial Mundo Hispano o Casa Bautista de Publicaciones. Parece que esas son las dos referencias con las que se encuentran. Y es el tomo 1 en el que estamos trabajando. Lo que tenemos en es nuestra clase, estamos trabajando en el Evangelio de Mateo y entramos desde la clase pasada a la quinta unidad que se titula El anuncio del reino triunfante. El estudio de hoy es el 45, Jesús confronta a sus enemigos. El contexto está ubicado en la continuación del capítulo 21 que iniciamos en la lección pasada hasta la terminación del capítulo 22 y su texto básico y los puntos del libro están entre esos dos capítulos. El texto clave para esta lección es Mateo 22 del 37 al 39 que dice: Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La verdad central está indicada como el peligro de conocer la autoridad de Jesús y rechazarla, y la bendición de vivir bajo su señorío. Aquí para la meta de enseñanza-aprendizaje te pide demostrar tu conocimiento de la autoridad de Jesús y el peligro de rechazarla, y demostrar también tu actitud de vivir bajo la autoridad de Jesús. Los puntos del bosquejo para el estudio panorámico del contexto son 8. El desafío a la autoridad de Jesús, la parábola de los dos hijos, la parábola de los labradores malvados, la parábola del banquete de bodas, preguntas sobre el tributo, preguntas acerca de la resurrección, el gran mandamiento, el hijo y señor de David. Vamos a iniciar con el desafío a la autoridad de Jesús que se encuentra en los versículos 23 al 27 del capítulo 21 y aquí los puse. Dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Lo que vamos a tomar primero como referencia es que Jesús y sus discípulos habían pasado la noche en Betania. Recién acaban de hablar de la higuera que se secó y de cómo los eventos asombrosos o milagros suceden con la fe, si creemos. Y
y la oración al Padre. Todo lo que pidiereis al Padre, creyendo lo recibiréis. Todo lo que pidiereis creyendo lo recibiréis. Son los versículos que termina en la lección pasada. Entonces estamos refiriéndonos a Betania, lo que me permite traer nuevamente el mapa en donde encuentro a Betania tan cercana como se ve aquí de Jerusalén. Entonces él está por la mañana con hambre, sucede este evento de la higuera, de los higos, ¿no? De la higuera. Entonces es la referencia que tenemos aquí en Betania, va rumbo a Jerusalén un día más de las fiestas que se están desarrollando de la Pascua, ¿no? Y lo que tenemos entonces es que Jesús entra al templo para enseñar. Y en ese momento, dos autoridades del pueblo cuestionan su autoridad. Es lo que estamos observando, lo que vamos a ver. Entonces, algo que me llamó la atención de este relato es que tenemos muchas autoridades, líderes religiosos, y siempre me he dedicado a decir los líderes religiosos que nos identifican cada uno de estos personajes. Y el día de hoy quise tener un poco más de atención a estos personajes, y precisamente empieza en el relato, dice que eran de los principales sacerdotes, y encontré que la palabra que se identifica, con la que se identifica a esos principales sacerdotes es archieros. Este sería su griego, este sería su transliteración con la que podemos leerlo nosotros. Dice que viene desde la palabra arche, que significa jefe, o hiereus, que significa sacerdote. Por lo tanto está identificándose como sumo sacerdote, literalmente, de los judíos, el sumo sacerdote de los judíos, o también se le podría identificar como si se refiriera a Cristo, típicamente, o sea, Cristo, nuestro sumo sacerdote. Pero en general estamos hablando que es el jefe de los saduceos. Entonces aquí lo que nos está mencionando es que estos eran los principales, por lo tanto debieron ser sumos sacerdotes. Aquí hay una referencia de que más de uno pudo haber estado presente en este lugar. Lo que primero nos llamó la atención es que, bueno, hay un sumo sacerdote o jefe de los sacerdotes, por lo tanto tenemos sacerdotes. Y también el papel de los sacerdotes me pareció interesante poderlo mencionar. En el diccionario bíblico de Smith, bueno, el anterior diccionario es el que llamamos diccionarios de hebreo y griego de Strong. Este es el diccionario bíblico de Smith. Y en este diccionario nos indica el origen. Dice, la idea de un sacerdocio se relaciona en todas sus formas puras o corrompidas con la conciencia, la conciencia más o menos clara del pecado. Entonces, la necesidad de un sacerdote parte de nuestra conciencia de pecado. Dice, los hombres sienten que han quebrantado una ley. El poder de arriba, es decir, su poder, nuestro poder del Altísimo, el poder de arriba de ellos es más sagrado que ellos y no se atreven a acercarse a él. Anhelan la intervención de alguien de quien puedan pensar que es probable que sea más aceptable que ellos mismos. Debe ofrecer sus oraciones, acciones de gracias, sacrificios, se convierte en su representante en las cosas que pertenecen a Dios. Puede convertirse también, aunque esto no siempre sucede, en el representante de Dios ante el hombre. Entonces es como si fuera la persona intermediaria, ¿no? De las cosas de Dios y de las cosas del hombre. Entonces esa es la necesidad que hay. Ellos creen que ese sacerdote es alguien que tiene mucho más distinción, tiene más aceptación hacia Dios, por lo tanto prefieren que él le dan las cosas a él y él las entrega, ¿no? Algo en ese sentido. Pero el relato está indicando que son sumos sacerdotes o principales de los sacerdotes, lo que nos lleva a los sumos sacerdotes. Y esta referencia también nos la da el diccionario bíblico de Smith. Dice, la primera separación clara de Aarón al oficio del sacerdocio, que antes pertenecía al primogénito, fue la registrada en Éxodo 28:1. Algo que aquí nos está identificando y nos está dando previa aclaración es que anteriormente este sacerdocio primeramente uno de los comentaristas mencionaba que lo desarrollaba el padre de familia,
pero esto luego pasó a que lo desarrollara el primogénito de la familia. Entonces, esto lo hacían de manera regular hasta que entra en la consagración al sacerdocio de Aarón, que está precisamente ubicada en Éxodo 28:1, y no estoy dando la cita en las diapositivas. Es una referencia para que podamos ubicar de qué tiempo hace. Dice, encontramos desde el principio los siguientes atributos característicos de Aarón y los sumos sacerdotes sucesores. A diferencia de los otros sacerdotes, solo Aarón fue ungido. Aarón fue el único ungido. Dice, solo al sumo sacerdote se le permitía entrar en el lugar santísimo, lo que hacía una vez al año. De hecho, hago la pausa por los puntitos que ahí le puse. Mencionan que en el caso de la consagración de los hijos de Aarón, solamente se menciona el que se les roció, fueron rociados sus vestiduras en esa referencia. Entonces, él tuvo una distinción en la manera en la que se le consagró. Entonces estamos hablando de que el sumo se le permitía entrar al lugar santísimo, solo al sumo sacerdote se le permitía, dice, lo que hacía una vez al año en el gran día de la expiación, cuando rociaba la sangre de la ofrenda por el pecado sobre el propiciatorio y quemaba incienso detrás del velo. Aunque al principio elegido de por vida, encontramos que Salomón depuso a Abiatar. Esta es la referencia bíblica, Primero de Reyes 2:31. Y que Herodes nombró a varios sumos sacerdotes, lo que puede explicar que hubiera por lo menos 2 viviendo en el tiempo de Anás y Caifás. Aunque nosotros estamos refiriéndonos o estudiando el Evangelio de Mateo, la referencia bíblica de Lucas nos dice que eran 2 sumos sacerdotes. Y vamos a leer ese texto para revisarlo. Antes de esto, déjenme ver que me está indicando también que eran sumos sacerdotes o principales de los sacerdotes, y dice también que los otros personajes, aquí lo puse antes de darles la cita de Lucas, pero aquí lo que me aparece es que están también involucrados unos personajes importantes con autoridad que les llaman ancianos. La palabra con la que se les identifica en el griego es esta, y esta sería su transliteración, presbúteros. Dice que hay que hacer un comparativo de esa palabra, que sería presbus, que da el significado de anciano. Por lo tanto, los presbúteros son los más viejos, como un sustantivo, uno más antiguo, específicamente un sanedrista israelita, o también se le podría decir el más anciano, como el superlativo, el más viejo. Esto nos lo dicen los diccionarios griego, hebreo y griego de Strong. Entonces, antes parece que no puse la cita, hoy lo más seguro es que va a estar más adelante, y si no, sería más oportuno si ustedes pueden ayudarme a buscarla para hacer la referencia, y si no, quizá más adelante ya veríamos. Ok, este comentario lo tenemos de notas sobre la Biblia de John Wesley. Dice, cuando entró en el templo, vinieron los principales sacerdotes, quienes pensaron que había violado su derecho, y los ancianos del pueblo, probablemente miembros del Sanedrín, a quienes pertenecía más propiamente ese título, lo cual es más probable, ya que ellos eran las personas bajo cuyo conocimiento caería naturalmente la última acción de Cristo al purgar el templo. Estos, con los principales sacerdotes, parecen haber aparecido a propósito en una compañía considerable, para dar más peso a lo que decían, y si fuera necesario, dar un testimonio unido contra él. Y luego menciona, mientras enseñaba, esa fue la ocasión, ¿no? Para lo cual también supusieron que no tenía autoridad para hacer, no por no ser sacerdote, ni levita, ni escriba. Algunos de los sacerdotes, aunque no como sacerdotes, de los sacerdotes y de los escribas, eran maestros autorizados. Y luego le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Enseñas públicamente a la gente y expulsas a los que
tenían nuestra comisión para traficar en el atrio exterior. Entonces, las funciones y las acciones que él viene haciendo les despiertan una inquietud de ir a preguntar quién le autorizó. Entonces, este es el argumento en el que ellos están ahorita trabajando con el Señor Jesús. Dice que Jesús no entraba, ahorita ya vimos una lista, ni levita ni sacerdote, no entraba en ninguna de las categorías de autoridad que iban a cuestionarle, o sea, de los mismos ni era un sacerdote, ni era un anciano, o sea, no entra en ninguna de esas categorías. Aquí lo que entonces me trae es ese anciano, ¿no? Ese anciano, quién era, qué hacía, y el diccionario bíblico de Smith nos da un poco de información, dice que el término anciano, o en este caso hombre viejo u hombre viejo, como el hebreo lo importa literalmente, era de uso extensivo como título oficial entre los hebreos y las naciones vecinas, porque los jefes de las tribus y las personas principales que habían adquirido influencia eran naturalmente las personas mayores de la nación. El primer aviso de los ancianos actuando en conjunto como un cuerpo político es en el tiempo del Éxodo. Eran los representantes del pueblo, tanto que ancianos y pueblo se usan ocasionalmente con términos equivalentes. Su autoridad era indefinida y se extendía por todos los asuntos relacionados con el bien público. Los 70 ancianos mencionados en Éxodo y Números eran una especie de órgano de gobierno, un parlamento y el origen del tribunal de 70 ancianos llamados Sanedrín o Consejo. Entonces aquí ya nos está ubicando que se trataba pues de que eran personas que conocían la ley y que de alguna manera la aplicaban y era precisamente un consejo, ¿no? Algo así como los jueces, ¿no? Los jueces para determinar esto y esto, las sanciones, ¿no? Por ahí más o menos es su cargo. Jesús entendió que ellos venían a cuestionarle, que no aceptarían su respuesta. Este texto, si ustedes recuerdan, ya lo habíamos visto antes cuando estábamos observando el primer estudio donde veíamos la autoridad de Jesús, o sea, vimos desglosado de una manera los enfoques a los que se les iba, nos iban a estar llevando en este Evangelio de Mateo y en estos estudios. Entonces ahí también vimos esto así como un comentario donde establecíamos pues que el Señor Jesús entendió que ellos no aceptarían su respuesta, no les interesaba en realidad la respuesta, por más clara y contundente que fuera. Dice, por lo que les confronta con la falta de aceptación que habían dado al mensaje de Juan el Bautista. Entonces él aprovecha para hablar, bueno, vamos viendo, si están esperando razones, bueno, denme razones ustedes también, ¿por qué no le hicieron? ¿Por qué no aceptaron? ¿Verdad? Entonces, por eso no se dedicó a preguntarles. Entonces, lo más que hace es confrontarlos con el asunto. Y pues ya vimos que no lo aceptan tampoco, ¿verdad? Entonces, ahí quedó la cosa. Lo que sí nos conecta, pues, es que a partir de este incidente, abre puerta para una parábola. Esta parábola es la de los dos hijos. Está en el pasaje del capítulo 21, pero del 28 al 32, que dice así. Pero, ¿qué os parece? Como si se dirigiera a ellos, ¿no? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. El mensaje de arrepentimiento de los pecados de Juan el Bautista era para todo el pueblo de Israel, para todos los que esperaban el cumplimiento de los tiempos de la llegada del reino de Dios, que era la promesa en el Antiguo Testamento. Entonces era para todos, líderes y pueblo raso, ¿no? En este sentido. Entonces, ¿cuál fue la sorpresa? Que aquellos que inicialmente decidieron
no tener en cuenta las demandas de Dios, es decir, aquellos publicanos, pecadores, todos ellos, ahora con la predicación de Juan habían cambiado su pensamiento respecto al pecado y optan ahora por creerle a Dios y entrar a su reino. Entonces ellos escucharon a Juan y dijeron, yo creo y yo quiero cambiar mi actitud al pecado, ya no quiero más. Confesaron sus pecados, se bautizaban como evidencia del arrepentimiento de pecados y aceptaron creerle a Dios. Entonces ellos entran al reino porque son parte de las condiciones que Dios ha establecido, de las demandas que Dios ha establecido para que entren a su reino. Y ellos, ¿cuál fue la sorpresa? Ellos sí quisieron creerle, ¿no? Pero qué lamentable que aquellos que inicialmente dijeron que sí a las demandas de Dios, estos judíos, grandes, pequeños, de cualquier nivel, ahora llegado el momento, rehusaron reconocer su condición de pecado y arrepentirse, porque ellos, aun cuando es que se consideraban santos, entonces para ellos no existía algo de que arrepentirse. Por eso decíamos que esto sería lo que pasa con las personas que se creen que están bien y no necesitan de Jesús, no necesitan del plan de Dios porque de que tienen que arrepentirse. Entonces esta es la condición precisamente de este grupo. Entonces ellos, al no reconocer su condición de pecado y arrepentirse, ellos están perdiendo así la oportunidad de entrar en el reino de Dios. Entonces aquí esta es la parte de participar en la labor de la viña, ¿no? Que en este caso es donde les ha pedido el Señor trabajar. En este caso estamos hablando de participar y trabajar en la invitación que el Señor les hace, ¿no? Y ellos sí participaron, ¿no? Dentro del reino. En la parábola está una parábola tras otra, ¿no? En este caso van a integrarse tres parábolas y nos lleva ahora a la parábola de los labradores malvados. Es el mismo capítulo, pero ahora del 33 al 46, ya para terminar el capítulo. Dice así, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una villa, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Vaya que ellos siempre se estaban cuidando. Dice entonces que Jesús usa la profecía de Isaías en el Antiguo Testamento para ejemplificar lo que había ocurrido hasta entonces y el desenlace que estaba por ocurrir. Este es algo que vamos a estar observando, lo que pasó y viene pasando hasta este momento, pero también lo que está por pasar, algo hacia el futuro. A través de la Biblia día a día de F.B. Meyer,
Dice, esta parábola está basada en Isaías 5 del 1 al 7. Los labradores son los líderes religiosos del pueblo. La viña es, por supuesto, la nación hebrea. Los siervos enviados por el producto se refieren a los profetas y otros levantados de vez en cuando para hablar por Dios y exigir frutos dignos de arrepentimiento. Fíjense que aquí lo que nos está indicando es el acto de los frutos. No tiene que ver con ir a hablar para que alguien se arrepienta, por decirlo así, y o sea, que diga yo que yo voy a ir a traerle frutos al Señor, sino que estas mismas acciones que han estado ocurriendo propiciaron la claridad de personas que se arrepintieron, que en este caso estamos hablando pues de Juan el Bautista y otros siervos que hablan de arrepiéntanse y acérquense, crean en Dios. Entonces hasta este punto no nos habla de que hagamos algo y que tenemos que hacer algo, sino está describiendo lo que viene predicándose en todo el Antiguo Testamento vean, Isaías es un profeta, hasta este punto donde el arrepentimiento es la base de la predicación, arrepentimiento, y eso es a lo que se le considera frutos. En este caso, quienes estaban al frente de la nación de Israel tenían que producir o llevar a la gente a producir el arrepentimiento hacia Dios, el arrepentimiento de los pecados que estaban ofendiendo a Dios y no lo quisieron hacer. Entonces ellos se mantuvieron con la posesión, pero sin dar el producto que se esperaba de esa labor. Entonces esta es la parte que más está enfocándose aquí. Por ejemplo, esta es la cita donde viene, imagínense desde qué tiempo atrás de Isaías, dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado es Isaías 5 del 1 al 7. De mi amado a su viña. Tenía mi amado una villa en la ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Pero fíjense que parte de esto de cardos y espinos es parte de la sentencia determinada ya para ellos, y como ellos debiendo ser uvas dulces, uvas buenas, sabrosas, resultaron ser uvas silvestres, que quiero entender que son de esas muy agrias. Yo a veces no tengo mucho gusto por las uvas porque de pronto vienen muy ácidas y miren, hasta las pupilas, papilas gustativas se sienten así como que muy ácidas, ¿no? Entonces, esta es la parte de eso. Oh, sorpresa, pues yo hice todo lo que se esperaba para ella y resultó que no dio lo que se esperaba. Entonces, ese es el asunto de los frutos. Se esperaba arrepentimiento con relación a los pecados que ofenden a Dios y no quisieron. Y se mantuvieron haciendo cosas fingidas, ¿no? Aparentes nada más. Estamos entonces, dice, con qué claridad se describía a las autoridades de aquel tiempo, estos que estuvieron a cargo, labradores, ¿no? Se habían apoderado de la posesión de Dios y no estaban dispuestos a soltarla a una costa de la vida del Hijo de Dios. Entonces sí se entretuvieron ahí, se mantuvieron entreteniendo a la gente para no soltarla
y ahora que estaban viendo al Hijo de Dios, pues aprovecharon, quisieron matarlo para quitarlo de enfrente. En el comentario de Jameson, ya tenía tiempo que no les hacía comentarios, no les ponía comentarios de Jameson, Fawcett and Brown, y esta me parece una buena oportunidad. Dice que en Marcos, en el capítulo 12:6, esto se expresa de la manera más conmovedora. Dice, teniendo a un hijo, su amado, lo envió también a ellos en último lugar, diciendo, tendrán reverencia a mi hijo. La versión de Lucas sobre esto del hijo también en Lucas 20:13 es sorprendente. Dice, entonces dijo el señor de la viña, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá lo reverenciarán cuando lo vean. Quien no ve que aquí nuestro Señor se separa por la línea de demarcación más aguda de todos los mensajeros meramente humanos y reclama para sí mismo la filiación en su sentido más elevado. Filiación es decir, qué relación filial tenía con él, que es muy notoria aquí, como hace una pausa. A él me lo van a reverenciar. Dice la expresión, puede ser que reverenciarán a mi hijo, está diseñada para enseñar la culpa casi inimaginable de no dar la bienvenida con reverencia al Hijo de Dios. De hecho, esta parábola tenía ese propósito de enfatizar que no le dieron el reconocimiento al Hijo, aún sabiendo que estaban enfrente de él. Y esa es la parte penosa aquí, ¿verdad? Dice, ante la pregunta de ¿qué les hará el Señor de la viña? La destrucción de aquellos estaba ya determinada. Así como en la parte de Isaías que se menciona como una parábola, el hecho de que iba a haber entonces cardos y no iba a dejar ya ningún cuidado de ellos, que crecieran a la buena de ellos precisamente porque así es como ellos habían determinado quedar. Sí, entonces, por lo menos el resultado de no dar el fruto que se esperaba de ella y la condición que se esperaba de ella, o sea, de este pueblo, su destrucción también era. Y de los líderes, sobre todo, más que nada, sobre todo de estos líderes que al final de cuentas estarían apoderándose de la heredad y de la viña y de la nación, y no la quisieron soltar ni estuvieron dispuestos a que el Señor Jesús estuviera frente a ellos para abrirles los ojos, diría yo, de alguna manera, ¿no? Cerraron sus ojos. Fíjense que Jameson, Fawcett and Brown nos dicen, si esta respuesta la dieron los fariseos a quienes nuestro Señor dirigió la parábola, ellos sin saberlo pronunciaron así su propia condenación, como hizo David al profeta Natán en el segundo de Samuel 12 del 5 al 7, y Simón el fariseo a nuestro Señor en Lucas 7:43. Pero si fue dada, como los dos evangelistas concuerdan en representarla, por nuestro Señor mismo, y la claridad de la respuesta pareciera favorecer esa suposición, entonces podemos explicar mejor la exclamación de los fariseos que la siguió en el relato de Lucas, que fue el capítulo 20, versículo 16, y cuando lo oyeron dijeron, Dios no lo quiera. Todo su significado ahora estallando sobre ellos. Quiere decir que lo entendieron muy bien. Por eso este evangelio de Lucas dice que no fueron ellos los que respondieron, sino el Señor mismo dijo, esto es lo que hará con ellos. Entonces ellos cuando lo escuchan, dice que rápidamente dicen, Dios no lo quiera, no lo permita Dios, nunca Dios lo permita. Se hicieron una expresión de no, ya sabemos que de eso están hablando de nosotros y no nos va a pasar eso. Dios no va a permitir, no quiera Dios que nos pase eso, ¿no? Entonces ellos fueron muy claros con esto y eso es algo que, híjole, nos cuesta trabajo de entender, ¿verdad? Dice la administración. ¿Se acuerdan cómo habíamos de la dispensación? Es decir, entregar el evangelio, la entrega del evangelio, la administración del reino de los cielos, la entrega del reino de los cielos, abrir puertas para que entren.
fue otorgada a los gentiles que sí mostraron frutos de arrepentimiento. Entonces aquí se hace el comparativo, se los quitará a ustedes y se los dará a aquellos que sí ofrezcan los frutos. Porque recuerden que la predicación constante de los profetas han sido arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, den frutos de arrepentimiento del pecado, porque el pecado las acciones que están cometiendo son pecado delante de Dios, enojan a Dios, entristecen a Dios, y ese enojo y esa ira está determinada a muerte, porque es parte de la justicia de Dios, y eso es lo que viene predicando todo el mensaje previo a este y a cualquier momento de nuestra vida. El arrepentimiento de nuestros pecados para con Dios, arrepentimiento para con Dios de nuestra vida tal como la venimos llevando y buscando entonces las demandas de Dios y obedeciendo las demandas de Dios. Dice este mismo comentario, Jameson Fawcett and Brown, dice, es decir, la gran comunidad evangélica de fieles, la cual después de la expulsión de la nación judía se compondrá principalmente de gentiles, hasta que todo Israel sea salvo. O sea, hasta que entre toda la cantidad de gentiles y luego hasta que todo Israel será salvo. Dice, esta declaración sumamente importante es dada por Mateo solamente. Fíjense que los otros evangelios no nos dicen este hecho. Hasta que todos los gentiles entren. Esta sería la parte que nos marca Romanos 5, 11, 25 y 26. Esta sí la recuerdo que sí la puse, sí la incluí. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y otra vez trae para mí la esperanza que yo le debato mucho a mi hermano con relación a que aún hay oportunidad para el pueblo de Israel que quiera creer. Todavía aquellos que han de creer, ¿no? Así como viene toda la plenitud de los gentiles, nosotros que estamos aquí hemos de entrar y seguiremos entrando todavía en algún tiempo determinado. Antes de que el tiempo termine, el pueblo de Israel también tendrá su plenitud. También tendrá su plenitud. Y esta es la esperanza que todavía yo tengo con relación a ellos. Dice, estas autoridades fueron destruidas en la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. A partir de entonces desapareció el orden religioso de los judíos. Entonces ellos ya no tuvieron ninguna autoridad, ningún pueblo al cual seguir manipulando ni ejerciendo su orden, su ceremonia. Su ceremonialismo, su autoridad, vamos, esta sería. Jameson Fawcett and Brown nos dice, el reino de Dios es aquí un templo, en cuya construcción cierta piedra, rechazada como inadecuada por los constructores espirituales, es, por el gran Señor de la casa, convertida en la clave del todo. Sobre esa piedra los constructores estaban ahora cayendo y siendo quebrantados. Esto nos lo dice Isaías 8:15. Estaban sufriendo un gran daño espiritual, pero pronto esa piedra debería caer sobre ellos y molerlos hasta convertirlos en polvo. En su capacidad corporativa, está hablando de su institución de líderes religiosos, en la tremenda destrucción de Jerusalén, ahí es donde se destruyó todo el orden religioso, pero personalmente como incrédulos también, en un sentido más horrible. O sea que la oportunidad de que ellos entraran al reino por el arrepentimiento también se terminó. No nada más se destruyó esta nación a la cual ellos estaban liderando, sino también ellos fueron destruidos y no hubo ya más tiempo de espera para que producieran el arrepentimiento que Dios esperaba de sus pecados y la fe de creerle a Dios que Él estaba proveyendo ya la salvación y el reino
el reino espiritual en la vida y en el corazón de cada persona. Entonces ellos como nación ya no, hasta la fecha, están queriendo volver, y eso es lo que mi hermano me debate, están queriendo volver y están queriendo establecer el culto y están queriendo establecer los ritos, y es pues como que un intento de querer hacerlo, pero no creemos que por ahí es por donde la profecía se está marcando, ¿no? No creemos que es por ahí. Algo que me faltaba mencionar, y ya habíamos mencionado, habíamos visto, bueno, ya sumos sacerdotes, ancianos. Aquí vimos los fariseos, lo vimos los fariseos cuando se acercaron a preguntarle, ¿por qué no se lavan las manos tus discípulos y cumplen la tradición de los ancianos, ¿no? Ahí están los ancianos, la parte que, que decíamos que son los más viejos, que estaban dándoles orden de cómo se llevaban a cabo las leyes del Pentateuco, y que ahora dijeron, para explicarlas vamos a hacer todo esto, explicarlo oralmente. Y como no querían perderse ningún santo y seña de eso oralmente, pues lo empezaron a escribir también. Y ya le daban más prioridad a eso, pero precisamente los fariseos estuvieron en ese dilema, en ese punto bueno, yo diría que no fue dilema al final, ellos decidieron que mejor quitaban la ley y mejor se apoderaban de las cosas prácticas que les decían los ancianos. Dice que los fariseos, bueno, esta palabra es farisaios, dice que es de origen hebreo, que significa separatista, es decir, exclusivamente religioso, o sea, ya se conforma la palabra como fariseo, que es decir, sectario judío, ser un grupito, una secta. Vamos, que no era por la línea de un común y corriente, sino que ellos se creían más puros, porque ellos eran como más fieles al cumplimiento de las demandas de Dios, pero usando esta tradición oral de los ancianos. Aquí en definiciones griegas, este es otro diccionario bien interesante, definiciones griegas, aparte de que me da algunos términos para traducirlos a nuestro entendimiento, me da otras declaraciones como estas. Mira, este es Teyer. De hecho, para pronunciarlo lo tuve que poner en el Google el audio para que me dijera es Teyer, algo así, que alarga la E, Teyer, en lugar de Teyer. Dice, fariseo es una secta que parece haber comenzado después del exilio judío. Además de los libros del Antiguo Testamento, los fariseos reconocían en la tradición oral una norma de fe y vida. Buscaban distinción y alabanza mediante la observancia externa de ritos externos y formas externas de piedad, tales como lavados ceremoniales, ayunos, oraciones, limosnas, y comparativamente negligentes de la piedad genuina. Se enorgullecían de sus imaginadas buenas obras. Se aferraron enérgicamente a la creencia en la existencia de ángeles buenos y malos y a la expectativa de un Mesías, y abrigaron la esperanza de que los muertos, después de una existencia preliminar, ya sea de recompensa o de pena en el Hades, serían devueltos a la vida por él y serían retribuidos a cada uno de acuerdo con sus obras individuales, en oposición al dominio usurpado de los Herodes y el gobierno de los romanos. Defendieron firmemente la teocracia y la causa de su país, y poseían una gran influencia entre la gente común. Según Josefo, eran más de 6,000. Eran enemigos acérrimos de Jesús y su causa, y a su vez fueron severamente reprendidos por él por su avaricia, ambición, hueca confianza en las obras externas y afecto a la piedad para ganar popularidad. Entonces, estos eran los más fingidos, ¿no? Querían aparentar todas estas prácticas, con estas prácticas querían aparentar toda la piedad que ellos marcaban. Habíamos hecho antes mención que ellos necesitaban cómo darle una palomita a todas las cosas que venían cumpliendo. Entonces, para ellos era más fácil la tradición oral, porque era lavarte las manos, levantarte así, creer esto, hacer esto otro, y entonces les era como más de manera contable, ¿no?
Y esta fue la parte que los confundió. En estas mismas definiciones griegas detalles dice el principio fundamental de todos los fariseos, común a ellos con todos los judíos modernos ortodoxos, es que al lado de la ley escrita, considerada como un resumen de los principios y leyes generales del pueblo hebreo, había una ley oral para completar y para explicar la ley escrita, dada a Moisés en el monte Sinaí y transmitida por él de boca a boca. La primera parte del Talmud, llamada Mishnah o segunda ley, contiene esta ley oral. Es un compendio de las tradiciones judías y un compendio de toda la ley ritual y finalmente llegó a ser estimado muy por encima del texto sagrado. Mientras Jesús tenía por objeto llamar a los hombres a la misma ley de Dios como guía suprema de la vida, los fariseos, con la pretensión de mantenerla intacta, multiplicaron minuciosos preceptos y distinciones, hasta el punto de que toda la vida de los israelitas estuvo cercada y cargada por todos lados por instrucciones tan numerosas y triviales que la ley casi se perdía de vista, si no por completo. Entonces, le cargaron con muchas cosas que eran prácticas, había que hacer. Por eso a mí me preocupa el que tengo ahora unos amigos que se consideran los evangélicos, cristianos mesiánicos, en los que están queriendo volver a esta práctica. Estoy casi segura que el Talmud es parte de su lista de deberes que tienen ellos que estar desarrollando hoy en día. Y mi preocupación es el cansancio, al que van a llegar al punto del cansancio y de alguna manera va a ser ociosa toda esta travesía en la que se han estado involucrando actualmente. Y aún así yo estoy deseando, pues, con todo respeto y con aprecio, que pronto llegue su cansancio para que vuelvan a depositar su confianza en las obras que ya hizo el Señor Jesús y que ya no necesitamos, y que el Espíritu Santo las hará por nosotros y no tenemos nosotros que estarnos agobiando por qué más tengo que hacer y hacer mi lista y hacer mi cuenta, cuánto llevo y ya llevo más, y estarnos jactando y de alguna manera vanagloriando con nuestros logros, ¿no? Cuando en realidad todo es producto del trabajo de Dios mismo en nuestro corazón, que viene trabajando, que viene realizando. Vayamos pues ahora a la parábola del banquete de bodas. Este ya es el capítulo 22, versículos del 1 al 14. Y respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decidan los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros tomando los siervos los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: hijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Jesús enlaza una parábola tras otra para completar todos los acontecimientos que han de suceder en breve. Entonces estamos viendo de alguna manera parte por parte el todo. Si juntamos las tres parábolas hay un conjunto, porque aquí habla de la destrucción final, ¿no? En la Biblia de Cambridge
es otro comentario bíblico para escuelas y colegios, dice, como en las demás parábolas de la pasión, o sea, de la semana de Pascua, de la pasión que está por ocurrir en el Señor Jesús, la intención principal de esta se refiere al presente y al futuro inmediato. La parábola se sienta en dos divisiones. En el primero, es el número 1, los servidores son Juan el Bautista y los primeros discípulos de Cristo. La fiesta es el reino o la iglesia cristiana. Acuérdense que mencionó sobre esta piedra edificaré mi iglesia y en la parte del reino arrepiéntanse porque el reino se ha acercado y está ya ante ustedes con las evidencias de sanar y predicar el evangelio. Dice los invitados que se niegan a venir son los judíos. La venganza tomada se cumplió literalmente en el sitio de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Esta es la primera parte, ¿verdad? Esta segunda parte dice, esta división se relaciona con la predicación del evangelio a los gentiles. ¿Se acuerdan? Decía como la red en Mateo 13 del 47 o en la otra parábola que mencionó que es en el campo de granos, que esta es en Mateo 13, 24, dice, los dignos y los indignos se mezclan hasta que el rey los separa. Entonces aquí vamos que estamos siendo parte de estos que nos tocó predicar el evangelio también, recibir el evangelio y predicar el evangelio también, administrar en el evangelio en este caso. Vamos a ver esos dos textos. Dice en Mateo 13, 47 y 48. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Entonces, es posible que dentro del reino, dentro de la conformación de la iglesia, estén buenos y malos, creyentes genuinos y no, y fingidos, ¿no? Pero llegará el momento de la separación. Por ejemplo, Mateo 13 del 24, les puse varios, 24, 25 y luego me fui hasta el 30. Y se les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y ya para el final de la narración dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ok, dice la condición de nadie podrá pasar desapercibida en la presencia del Señor. Entonces, aquel que creía aparentar que era, pero no, y llevaba su propia vestimenta, no va a pasar desapercibido. En el comentario sobre toda la Biblia de Matthew Henry, dice, tenga en cuenta que hay muchos en la iglesia que son falsos amigos de Jesucristo, que dicen que lo aman mientras que en sus corazones no están con él. ¿Cómo entraste aquí? Él no reprende a los siervos por dejarlo entrar. El vestido de boda es algo interior. Los ministros deben ir de acuerdo con lo que está dentro de su conocimiento. O sea que el que predica, el que está cuidando de las ovejas, no puede darse cuenta de si es genuino o no es genuino. Así como en el caso de los sirvientes que están administrando pues servir. Ellos no, entonces no va contra los sirvientes, sino contra el que entró. Esa es la parte aquí. Dice, pero refrena su presunción al amontonarse cuando sabía que su corazón no era recto. Aun cuando sabía, allí hay una fiesta y se está demandando esto y esto.
Pero él, a pesar de que él no contaba con las condiciones, él va y se amontona, por eso así menciona esto, se amontona y se acerca y se involucra y se mezcla, ¿no? Dice, ¿cómo te atreviste a reclamar una parte de los beneficios del Evangelio? Esto también trae un poco la memoria. Cuando las fiestas en nuestras colonias, cuando niños, los niños que no son del vecindario pasaban por ahí, se metían y se involucraban. Y al rato ahí estaban formaditos para que les dieran el pastel y los bolos y todo eso, ¿no? Y pues cuando uno se daba cuenta decía, ¿y este de dónde salió, no? En ese sentido me trae ese pensamiento. Dice, ¿cómo te atreviste a reclamar una parte de los beneficios del Evangelio cuando no tenías en cuenta las reglas del Evangelio? O sea, no tomó en cuenta las demandas que se requerían para eso, pero fue y se quiso bendecir por ellos. Eso me pareció a mí de pronto percibir en algunas personas que están tratando de luchar por ser cristianos en sus propias fuerzas, cuando en realidad no han entendido de dónde inicia y quién lo inicia y quién lo produce, que es el Espíritu de Dios, que al producirse la fe, anticipada por ese arrepentimiento y decir, ya no quiero seguir viviendo en pecado que va contra Dios, es entonces que surge el milagro de la salvación, de la fe y del creer. Y este personaje no lo entendió así, pero quiso los beneficios, ¿no? Y ahí se fue y se amontonó. Dicen en notas sobre la Biblia, no sobre toda la Biblia, aquí sobre la Biblia de John Wesley, dice, muchos son llamados, esta frase dice, pocos son elegidos. Muchos escuchan, pero pocos creen. Sí, muchos son miembros de la iglesia visible, pero pocos de la iglesia invisible. Yo diría aquí, haciéndoles referencia de que entendíamos más el reino como aquellos que sí creen en todo tiempo universal y futuro, terrenal, regional. Todos aquellos creyentes son parte de un reino que al final sería revelado como en la presencia del Señor, su genuinidad, ¿no? Entonces, ser parte y estar en la bola no nos da la seguridad de que somos. Escucharemos, pero no nos dará la fe, ¿no? Por lo tanto, a todos se les dará el mensaje y serán llamados, vengan, pero no todos entenderán y creerán. Por lo tanto, solo habrá algunos cuantos elegidos de que realmente fructificó su fe. Frutos de arrepentimiento, frutos de fe, que son las demandas que Dios está haciendo en estas parábolas, ¿no? En el punto 5 dice, pregunta sobre el tributo al César. Este es en el capítulo 22 de los versículos 15 al 22. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna parábola. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no mires la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Bueno, pues además de los fariseos y sus discípulos, nuevos personajes entre los judíos entran en escena, preparando el camino con adulaciones. Entonces quiero mencionarles de una vez esos dos aspectos, nuevos personajes y que llegan con adulaciones. Estos personajes son los herodianoi. Dice que viene del plural, es el plural de un derivado de Herodes. Por eso se le llamaron herodianos, es decir, partidarios de Herodes. Esto nos lo dice el diccionario hebreo y griego de Strong.
Nota sobre la Biblia de John Wesley, dice, los herodianos eran un conjunto de hombres peculiarmente apegados a Herodes y en consecuencia celosos de los intereses del gobierno romano, que era el principal sostén de la dignidad y realeza de su familia, esa familia de Herodes. Y cuando dicen, no miras la persona de los hombres, pues dice, no favoreces a ningún hombre por sus riquezas o grandezas. O sea, empiezan las adulaciones en esa área, ¿no? En la Biblia de Cambridge para escuelas y colegios dice, sabemos que eres veraz. Ahí están las adulaciones. Dice, nada podría superar la insidiosa hipocresía de este ataque a Jesús. Sus enemigos se acercan a él como un maestro en quien confían. Dice, no miras a la persona de los hombres. Dice, no te conmueve la apariencia externa, ni la riqueza, ni el poder, ni el prestigio influirán en tu decisión. Entonces, todo es parte de las adulaciones, ¿no? Dice, si las autoridades religiosas no podían hacer caer a Jesús en alguna falta, había que intentarlo por el lado político. Es ahí cuando logran unirse los adversarios. Acuérdense, los herodianos con los fariseos no tienen mismas ideologías, por lo tanto eran adversarios. Pero cuando llegan a enfrentar a Jesús, se unen los adversarios. Fíjense que en este diccionario bíblico de Smith me menciona un Canon Cook y lo traté de investigar. Canon Cook, ¿de dónde es? Y busqué en el Google y no me arrojó algo muy con un sentido. Lo único que sí alcancé a entender que al traducir cook, aparte de traducirse como cocinar, se usa también como para decir algo falso, algo que está imitando lo original, ¿no? Pero bueno, yo quiero entender que es una fuente de información, eso es lo más que pude entender. Dice que entonces este Canon Cook describe a estas personas como ese grupo entre los judíos que apoyan a la familia herodiana como la última esperanza de retener para los judíos un fragmento de gobierno nacional, a diferencia de la dependencia absoluta de Roma como provincia del imperio. Los partidarios de la familia de Herodes, que ostentaba sus dominios por concesión del emperador romano, estarían a favor de pagar tributo al poder supremo. Como ellos fueron los que lograron que esta familia se mantuviera en el poder, entonces decían, pues sí, hay que pagarles porque si no, no nos va a dejar tener a nuestras autoridades o nuestros reyes aquí de Herodes, ¿no? Es lo que ellos estarían valorando, ¿no? Dice, el pago de los tributos obedecía a un servicio que el imperio romano proveía. De igual manera, se esperaba que Dios tuviera el pago de satisfacción de sus demandas. Entonces, por eso es porque resulta que el Señor Jesús aprovecha de decir, bueno, si le vamos a dar el pago por sus servicios al imperio, entonces Dios también ha dado ciertos servicios que requieren un pago, es decir, una retribución, un regresarle, ¿no? Devolverle, que de alguna manera lo viene discutiendo en estas parábolas y todo de alguna manera lo entrelaza. A través de la Biblia día a día de F.B. Meyer, dice, teóricamente Dios era rey en Israel. ¿Estaban entonces los judíos justificados en pagar tributo a César? Si nuestro Señor lo hubiera dicho, sus enemigos lo habrían acusado de traición a la teocracia. Por un lado, los que están a favor de que Dios y no el gobierno, ¿no? O lo terrenal. Si lo hubiera prohibido, lo habrían acusado de traición a sus conquistadores romanos. Nuestro Señor respondió con maravillosa sabiduría. Él rasgó el velo y reveló su hipocresía. Esa moneda indicaba que los romanos eran responsables de mantener la ley y el orden. Seguramente era correcto que se pagaran las cuotas de César, pero era igualmente correcto dar a Dios las almas que él había redimido. ¿Son tan cuidadosos al rendir a Dios
nuestros corazones y vidas como lo son al pagar nuestros impuestos y servir al Estado? Entonces, F.M. Wenger, si ustedes recuerdan, nos habla de manera devocional y nos pregunta si así como somos tan cumplidos en nuestros impuestos, también somos tan cumplidos en devolver a Dios lo que le pertenece. Y lo que él aquí expone es que Dios pide almas arrepentidas del pecado, arrepentidas del pecado que vienen cometiendo, y almas que están dispuestas a creer que por el sacrificio de Cristo se otorga el perdón de los pecados. Entonces, aceptar a Jesús con fe, su señorío, y a Dios como el que les puede dar, indicar, demandar, y ellos obedecer, tanto a Jesús como a Dios. Entonces, esto es lo que nos pide. Somos tan cuidadosos en rendir a Dios nuestros corazones. ¿Ya hemos entregado a Dios nuestro corazón a través de sus demandas de arrepentimiento de pecados y fe para con su Hijo? Así como hemos sido tan buenos quizá para cumplir impuestos a nuestro gobierno, hemos sido. Es una buena reflexión, ¿no? En el punto número 6 es una pregunta, porque hubieron tres preguntas, ¿no? Esta es la siguiente pregunta acerca de la resurrección. Esto está en Mateo del 23 al 33. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, este es otro grupo, ahorita lo vemos. Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Fíjate bien, ahora se presentan los saduceos a probar su astucia ante el Señor Jesús. Pues aquí vienen los saduceos. Esta es la palabra griega. Dice sadokaios. Probablemente de Sadoc, que sería el nombre, Sadoc. Por eso se deriva saduceo, es decir, sadoquiano. O seguidor de cierto israelita herético, alguien que cambiaba los sentidos, ¿no? Los significados, herejías. En las definiciones griegas también encontré otra, dice, los saduceos también se les traduce como los justos. Era partido religioso de la época de Cristo entre los judíos, que negaba que la ley oral, ¿se acuerdan de la ley de los fariseos? Lo oral era lo que más trabajaban ahí. Ellos se negaban a que la ley oral fuera una revelación de Dios a los israelitas, por eso fariseos y saduceos debieran ser también adversarios, contrincantes. Y consideraba que solo la ley escrita era obligatoria para la nación como autoridad divina. Ellos negaron las siguientes doctrinas: resurrección del cuerpo, inmortalidad del alma, existencia de espíritus y ángeles, predestinación divina, libre albedrío afirmado. Esto es dudoso que al afirmado, pero libre albedrío que está de veras identificado, ¿no? Entonces este grupo, así como el otro decía todo lo espiritual, todo lo oral, ¿no? Estos no, solo la Pentateuco y nada de las cosas así muy de espíritus y de cosas sobrenaturales de alguna manera, ¿no? Que no se puedan identificar y palpar, ¿no? Algo así. Estos son el grupo.
de veras un polo y el otro. Así son uno diferente al otro, son diferentes polos. Dice, en el cielo ya no habrá necesidad de procrear para preservar la vida humana. Aunque el cuerpo ha muerto y el espíritu vuelve a Dios, allá no habrá deterioro. Aunque el cuerpo ha muerto y el espíritu, bueno, aquí no le narré muy bien, pero espero que se entienda que ese pasaje donde dice que en el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Y en realidad ya no, el alma ya no se deteriora ya. En el cielo actualmente los que ahorita han muerto están en el cielo todavía sin un nuevo cuerpo, esperando esa resurrección de los muertos, donde el cuerpo y el alma ya se van a unir nuevamente. Y están ya sin deterioro. Ya no se van a poner más viejitos ni más deteriorados en este caso. Fíjese que las notas sobre la Biblia de John Williams, ya le corregí aquí que no es sobre toda la Biblia, es sobre la Biblia. Dice, yo soy el Dios de Abraham. El argumento es así. Dios no es el Dios de los muertos, sino de los vivos, porque esta expresión, tu Dios, implica tanto el beneficio de Dios para el hombre como el deber del hombre para con Dios. Pero Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por tanto, Abraham, Isaac y Jacob no están muertos sino vivos. Luego el alma no muere con el cuerpo. Así lo suponían los saduceos y por eso negaban la resurrección. Esta otra vez Éxodo, bueno, esta es otra cita de Éxodo 3:6. Este sí creo que sí lo puse aquí. Dice, dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces esto nos dice que ellos están vivos, actualmente están vivos en el cielo, en donde está Dios. Dice, desde su punto de coincidencia, o sea, ¿dónde coinciden ustedes con lo que el Señor Jesús, ¿no? Quería argumentar ahí. Dice, los saduceos reciben de Jesús los argumentos que no pueden debatir. Entonces, ¿qué quiero decir con esta expresión? El Señor Jesús puede entender, ellos aceptan el Antiguo Testamento, el Pentateuco. Entonces, la referencia que les está dando es del Éxodo, ¿no? Entonces, este es el punto de coincidencia. ¿Quieren que les hable de la resurrección desde el Antiguo Testamento en su aceptación como algo válido y digno de seguir? Su aceptación del Pentateuco. En el Pentateuco se habla de la resurrección. Fíjense bien, a través de la Biblia, día a día de F.B. Meyer dice, los saduceos profesaban estar sujetos al Pentateuco y haber buscado en vano evidencias de una vida más allá, la vida espiritual, ¿no? De la vida, el alma, la eternidad del alma. Por lo tanto, se sobresaltaron mucho cuando nuestro Señor probó la inmortalidad humana en el libro del Éxodo. Nunca había él pasado por sus escuelas y se sentó a los pies de sus grandes maestros, pero les mostró que en la zarza la voz de Dios atestiguaba la vida eterna. El gran yo soy nunca habría hablado de sí mismo como el Dios de los patriarcas siglos después de que su carrera terrenal hubiera terminado, a menos que hubieran estado viviendo en algún lugar todavía. Era seguro que todos estaban vivos, de lo contrario, Dios habría dicho, yo era su Dios. La muerte no es una cámara, sino un pasaje, o sea, no es un lugar estático. La muerte, y ahí se quedaron. Es un pasaje, no es un lugar de residencia, aquí viven ya, sino es un cruce, no un estado, sino un acto, una experiencia, un cruce de la barra, un traspaso del velo. Abraham, Isaac, Jacob y todas las miriadas que han guerreado y tomado por asalto la tierra para entrar a ella, están viviendo tan intensamente como siempre. Aquí es donde entendemos nosotros que nuestros seres queridos que han muerto están vivos actualmente y en la presencia de Dios, porque ellos solamente pasaron de una vida terrenal a una vida eternal, espiritual, en la que ahora se encuentran ellos.
En el punto 7, el gran mandamiento de los versículos 34 al 40, encontramos que entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Nuevamente, los fariseos se unen para probar a Jesús, pero esta vez mandan a un experto. ¿Por qué digo que es un experto? Porque vamos a ver quién era este personaje que dijeron, escogieron o mandaron a este nombre. El nombre de este personaje ahora está identificado como nómicos, que viene de nomos, que significa ley. O sea, esto significa conforme o perteneciente a la ley. Como sustantivo se traduciría como un experto en la ley mosaica. Esto nos lo dice el diccionario hebreo y griego de Strong. El diccionario es hebreo y griego de Strong. Este otro de definiciones griegas de Teyer dice perteneciente a la de ley, un erudito en la ley. En el Nuevo Testamento, un intérprete y maestro de la ley mosaica. Entonces, este era un experto. Vamos a ver qué es lo que pasa con este experto. Dice: el Señor Jesús usa un tono de respeto para responder esta pregunta sobre el primer o gran mandamiento. No tanto por... Solo sabemos que Él está dispuesto a estar, bueno, lo que me diga yo le voy a saber entender si dice bien o dice mal, ¿no? Eso es lo que está queriendo este experto. Pero el Señor Jesús también pudo no haberles respondido, como porque sabía que era para tentarle, pero le dio respeto a esta pregunta. Fíjense bien, a través de la Biblia día a día de F.M. Meyer, nuestro Señor parecía decir: aquí está toda la escritura en pocas palabras, toda la gama del deber humano en un formato portátil de bolsillo. Nos recuerda a Eclesiastés 12:13. Ahorita lo vamos a leer. Pero qué magnífica definición se da aquí de la religión pura e inmaculada. Toda la ley está reunida en una sola palabra: amor. Y luego nos da la referencia de Romanos 13 del 8 al 10. Vamos a ver esas dos citas, porque es como cuando nosotros decimos que Juan 3:16 es el evangelio en pequeño, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este comentarista, bueno, F.M. Meyer nos está diciendo que es como si el Señor hubiera dicho: toda la Biblia, no estamos hablando solo del Evangelio, todo el mensaje de la ley y los profetas, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, se reduce, si la quieres cargar, en esta ley. Este pedacito es la muestra de todo y el compendio ya de todo, el compendio de todo. Wow. Fíjense que dice Eclesiastés 12:13, dice: el fin de todo el discurso oído es este. ¿Se acuerdan que son 12 capítulos que Eclesiastés está diciendo? Acuérdate de tu creador, todo tiene su tiempo, trabaja con todas tus fuerzas, haz su trabajo con todas tus fuerzas y disfruta tu trabajo. O sea, dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios. O sea, este es el resumen. Y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, como que te lo resumen y te dice: ¿quieres que te diga en una palabra? Yo me estoy acordando ahorita del presidente. ¿Quieren que les diga cuál es todo mi proyecto en un solo suspiro y parándome en un pie, todo lo que me canso de pararme en un pie? Acabar con la corrupción. Me hace recordar el resumen, ¿no? Este es el resumen que nos dijo en Eclesiastés. Vamos a ver qué nos decía en Romanos. Dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley.
porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, esto es lo que nos dice este texto, este comentario, ¿no? Dice: el amor a Dios requiere el uso de 4 canales. También quiero considerar esos 4 canales de acuerdo al Evangelio de Marcos. Marcos 12:33, respondiendo a esa pregunta, dice: y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces, si quieres tú buscar el amor a Dios y que Él se dé cuenta del amor que tienes, esta es la manera de podérselo demostrar, ¿verdad? A través de la Biblia de F.B. Meyer dice en Marcos 12:33, que lo acabamos de ver, se añade la palabra fuerza. Hay 4 canales de amor. El corazón representa nuestras emociones. El alma para nuestra voluntad e individualidad general. La mente para nuestro intelecto. Y fuerza para las actividades y energías de nuestro servicio. A menudo no podemos sentir amor, pero siempre podemos usar nuestra fuerza para Dios y mostrar nuestro amor haciendo cosas que nunca haríamos si no fuera por Él. Entonces, a veces la fuerza nos demuestra el amor, o sea, las áreas, los canales dan una muestra de amor. A veces a mí me cuesta trabajo, pero soy de alguna manera cierta de que alguna de estas áreas sí me es una manera de poderle demostrar el amor, mi amor a Dios. El amor a nuestros semejantes no permite la idolatría. Esta es otra cosa que podemos resaltar en esta narrativa. Del comentario de Jameson Fawcett Brown, dice: ahora pues, ¿cómo no debemos amarnos a nosotros mismos? Como no debemos amarnos, ese es el énfasis, como no debemos amarnos a nosotros mismos supremamente. Esto es virtualmente un mandamiento, en primer lugar, para que no amemos a nuestros prójimos con todo nuestro corazón y alma y mente y fuerzas. Y así este mandamiento viene a ser una condenación a la idolatría de la criatura. Nuestro afecto supremo ha de ser reservado para Dios, pero tan sinceramente como nos amamos a nosotros mismos, hemos de amar a todos los seres humanos, y con la misma prontitud a obrar y sufrir por ellos como razonablemente esperaríamos que ellos lo hicieran por nosotros. La regla de oro en Mateo 7:12 es aquí nuestro mejor intérprete de la naturaleza y medida de estas pretensiones. Entonces aquí es donde tenemos que cuidarnos de que no le demos esos canales por los cuales Dios está recibiendo nuestro amor, que se los demos a una criatura o a un ser creado por Dios. Ni a un animalito, mucho menos, ¿no? Menos a otro ser creado. El tipo de amor que le debemos a Dios es diferente. Entonces, la regla de oro de Mateo 7:12 nos permite darnos cuenta hasta qué grado amar a nuestros semejantes. Ya que sí, que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ahí es donde cuidado darle la prioridad a un ser, a otra criatura, una criatura hecha por Dios, ¿no? O creada por Dios. Cuidado. Y en el punto 8, el Hijo y Señor de David, lo tenemos en los versículos del 41 al 46. Dice: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo?
y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Entonces aquí lo que vamos a ver es vaya enigma. ¿Cómo puede ser un descendiente real su señor? Su señor, de su rey. Tú eres el mayor y yo, pero yo voy a ser su señor. Ahí es donde está el enigma. En el comentario de Jameson Fawcett Brown nos dice, no hay sino una solución a esta dificultad. El Mesías es a la vez inferior a David, como su hijo según la carne. Por eso es inferior. Y superior a él como señor de un reino del cual David mismo es súbdito, no el soberano. Pero yo soy el rey de acá, de este reino, ¿no? Las naturalezas divina y humana de Cristo y la espiritualidad de su reino, perteneciendo al cual los soberanos más encumbrados son honrados, si son contados dignos de ser súbditos, proveen la única clave de este enigma. David entró al reino y en ese reino Jesús es el rey. Por lo tanto, le llama Señor. Pero en la carne descendió de una descendiente que en este caso fue María, ¿no? Una virgen, que es el de relato que nos dice a través de la Biblia día a día de F.M. Meyer. Dice, la cuestión que el maestro planteó a los escribas solo puede resolverse mediante la admisión de sus dos naturalezas, la divina y la humana, como existentes en su única persona. Como Señor de David, Él es divino. Como su hijo, nació de la Virgen. Aquí nació de la Virgen María, que era descendiente de David y por lo tanto heredera al reino de David. Entonces, Señor de un reino, heredero de un reino, en la carne y en lo espiritual. Para las aplicaciones de este estudio vemos que la respuesta a la autoridad dice, para obedecer es necesario reconocer que quien me ordena es una autoridad para mí. Dios nos pide participar en su reino con demandas específicas. La manera en que le reconozca determinará si quiero obedecerlo o no. Entonces, si lo reconozco como mi autoridad, voy a responder a sus demandas. Es importante que defina qué es Dios para mí, qué papel juega y qué reconocimiento le doy a Él que me pueda ordenar. En el siguiente, los frutos de la viña del Señor, los frutos, dice, Dios ha traído su reino a la tierra en la persona de su Hijo, quien ha hecho posible nuestra reconciliación con Él. Estamos hablando de Dios, la reconciliación con Dios a través de su Hijo. Como dueño, Dios espera los frutos de arrepentimiento y fe de todos aquellos que han de entrar en su reino. La claridad del mensaje que prediquemos dará los frutos que Dios espera. La viña está ahora en nuestras manos. Somos gentiles, ahora está en nuestras manos. Mantengamos la fidelidad del mensaje, arrepentimiento de los pecados y fe en Cristo Jesús. Los líderes de esa época no predicaron el mensaje de las demandas de Dios fielmente. Juan el Bautista empezó a hablar del arrepentimiento y la fe. Después el Señor Jesús y luego sus discípulos, y ahora nos pasó a nosotros la predicación del mensaje fiel de arrepiéntanse y crean en Dios y en su mensaje de salvación a través de Cristo, su Hijo. Entonces nosotros necesitamos mantener la fidelidad de ese mensaje, porque ahora está en nuestras manos el distribuir este mensaje. En el punto 3 de aplicaciones, el amor en la medida adecuada. Dios es amor, es lo primero que podemos reconocer. Dice, al conocerlo por experiencia personal, nos otorga el amor capaz de amarle por sobre todas las cosas, con todo el corazón, toda el alma y toda la mente, según Mateo, ¿no? Pero el amor hacia nuestros semejantes está subordinado a esta capacidad de amor primario, ni más ni menos de lo que soy capaz de amarme a mí mismo. Entonces aquí nada más volver a enfatizar que el amor hacia Dios es el que requiere del todo y del superlativo en todo, con todo, en mente, alma, todas nuestras capacidades, pero el amor hacia un semejante no puede ser mayor más que como lo haría si me amo a mí mismo,
pero bajo el nuevo concepto de amor que tengo ahora de amar hacia Dios. Porque en todo caso tengamos cuidado de no malinterpretar de que como yo soy ¿cómo le llamamos a este personaje que se ama a sí mismo y lo tiene en el trono, ¿no? El yo, narcisistas, ¿no? Es que yo soy y como al yo lo tenemos en el trono, entonces, si, bueno, aunque de cierto no se va a lograr, pero si quiero pensar que mi concepto máximo está, como me amo a mí, entonces sí estaría aceptando el amor hacia otros, casi igual al que yo debería dar a Dios, ¿no? No, ya me hice un enredo aquí pero un narcisista no amaría más que a él, ni a Dios, ni a ningún ser humano. Pero también tengamos en cuenta que una persona, sobre todo si mujeres enamoradas de un varón, le estaremos reconociendo quizás, bueno, que hoy en día ya no se necesita ser de un varón, sino de otro ser, nada más, para darle toda la capacidad de amar que Dios merece, se la estamos atribuyendo a un ser. Y eso es lo que está aquí enfatizándose y recordando, cuidando la idolatría. Cuando queremos amar a una creación de Dios, ya es idolatría. Igual si nos amamos más a nosotros que a Dios. Bueno, vamos a llegar ahora para el siguiente estudio al capítulo 23. Vamos a orar para despedirnos. Gracias te doy, Padre bendito, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Hoy ha sido un poco extenso, pero queremos darte gracias porque podemos ver de una manera en compendio todo lo que ha venido ocurriendo históricamente en la narración de la palabra, tu palabra, y cómo ha llegado hasta nosotros y ahora está entre nosotros la capacidad de poder predicar y compartir el mensaje de salvación como no judíos. Y nos hace, ahora como decir, la bola está en nuestra cancha, en nuestro lado de la cancha, y a nosotros nos toca empezar a hacer los movimientos, o estamos en los movimientos, estamos en el tiempo que la bola está en nuestro lado de la cancha. Permítenos ser fieles como predicadores de tu mensaje y que podamos llegar de veras a no dejar de predicar ese arrepentimiento de pecados que te ofenden, arrepentirnos de nuestros pecados y llamar al arrepentimiento y buscarte con fe a través de tu Hijo Jesús. Te pedimos, Padre, que nos hagas fieles en la predicación de tu mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hasta la próxima.